planetaria, cavidad oral, cavidad óptica y cavidad nasal, ¿sí? Vamos a hablar de lo más importante que ustedes tienen que saber, los huesos que conforman o las estructuras que conforman cada pared. Número uno, las estructuras más importantes y la función, un poco de la función de estos espacios anatómicos, ¿sí? Hablemos del más fácil, según yo es el más fácil, ¿no? Que son la cavidad nasal. Bueno, la cavidad nasal van a ver que es muy diferente estudiarla solo en tejido óseo que cuando está revestida de mucosa, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver la parte solamente ósea y después vamos a hablar un poquito de cuando está revestido de mucosa, ¿sí? Ustedes conocen que evidentemente hay varios tipos de narices diferentes, que la espinadita, que depende mucho de la posición de los cartílagos, ¿sí? La nariz, sobre todo, está formado por una porción ósea y una porción cartilaginosa, cartílago. Esto va a depender mucho. Nosotros a estas entraditas nasales le llamamos nosotros narinas, ¿sí? Narinas. Estas narinas ingresan a un pequeño espacio que se llama el vestíbulo nasal y del vestíbulo nasal se conectan directamente con esto. Esto en el tejido óseo se denomina el agujero piriforme o abertura piriforme. Nos dice el Rubier, no sé si conocen los naipes, ¿conocen la pica? ¿Saben qué es la pica? La pica es la que tiene corazoncito pero punteado, ¿no? Nos dicen que es una pica inversa, una pica invertida. O sea, que fuera como un corazón abajo y arriba está la puntita. ¿Se entiende, no? Esa es la abertura piriforme. Por ahí ingresa lo que es la cavidad nasal. ¿Se entiende esa parte? Entonces, ¿qué podemos observar así a simple vista desde esta vista anterior? Que es muy bonito. Entonces, la abertura piriforme está formado por la unión de los dos huesos maxilares, ¿no? Los maxilares superiores. Fíjense que en el centro hay una prominencia, una elevación, que es la espina nasal anterior. Esa espina nasal anterior es cuando las dos láminas, las dos apófisis palatinas del maxilar se unen, tienen una cresta o una espina que se llama la espina nasal anterior. Básicamente esta espina nasal anterior divide lo que va a ser las narinas, no las narinas, la abertura piriforme en dos espacios, ¿no? Uno derecho, es que no se me puso al revés, ¿no? Bien, entonces las cavidades nasales cuando ya están revestidas de mucosa cambia el panorama, ¿sí? Lo más importante que nosotros vamos a ver en las paredes de la cavidad nasal son a los cornetes nasales. Si ustedes, por ejemplo, ahorita agarraran un instrumento para mirar la nariz y le miran la nariz, los compañeros van a poder ver estos repliegues mucosos que revisten a cada cornete. Entonces se ven más o menos bien los cornetes nasales. Si alguna vez intenten a ver así con su linterna o acercarse a la nariz de su compañero, o de su mamá, de su hermano, mírenle, van a ver estas proyecciones de la pared lateral que básicamente son los cornetes nasales. Este de aquí sería el cornete nasal inferior, medio y el superior. Y como hemos hablado, entre los cornetes forman espacios que se denominan meatos. Meato nasal inferior, meato nasal medio y meato nasal superior. Pero antes de hablar de la parte mucosa tienen que aprenderse bien la parte ósea. Estas sí son preguntas de examen. Vamos a decir que la cavidad nasal tiene 4 paredes, ¿no? Una pared superior o techo, tiene una pared lateral, tiene una pared medial, tiene una pared inferior, ¿sí? O piso de la cavidad nasal. Y en cada de estas estructuras está formado por un hueso. Esta imagen de acá sería una vista. ¿Qué vista creen que es? ¿Qué pared sería esta imagen? ¿Medial o lateral? Lateral. Esta sería la pared lateral, ¿ya? Porque la pared medial solo está formada por el cartílago nasal, la lámina perpendicular del etmoides y el búmero, ¿no ven? Es básicamente nuestro famoso tabique nasal, lo que divide a la mitad ambas cavidades, ambas orificios nasales. Esta sería la pared lateral de la cavidad nasal. ¿Qué huesos son los que conforman la pared lateral? Y es básicamente, son básicamente evidentes. Fíjense que forma parte de lo que son los huesos nasales, de anterior a posterior. Esto sería anterior
y esto sería posterior. De anterior a posterior pillamos a los huesos nasales, ¿sí? Pillábamos esta estructura vertical de del maxilar, que sería básicamente la pared medial del maxilar superior. Pillábamos a esta estructura saliente que se agarra de las paredes del maxilar y se agarra de unas crestitas que estaban en el palatino, que este sería el cornete nasal inferior o concha nasal inferior. Pillamos al huesito lagrimal que formaba o ayudaba a formar el conducto nasolagrimal. Pillamos el etmoides, pero específicamente a sus cornetes, ¿no? Cornete nasal medio y cornete nasal superior. Y pillábamos a la apófisis o a la lámina vertical del palatino. Y por último, a estas láminas que son las láminas pterigoideas del esfenoides. Entonces, de anterior a posterior, eso es lo que está formado en la cavidad nasal. Esas son preguntas típicas de examen. Ponen a veces, son parte de la pared lateral de la cavidad nasal, excepto ponen, y ustedes tienen que buscar el que no tiene nada que ver. Capaz les ponen, no sé, les pone cigomático, ¿me entienden? Pero tienen que saber qué es lo que sí pertenece a la cavidad nasal. Entonces repetimos, parte de los huesos nasales, la pared medial del maxilar superior, el cornete o concha nasal inferior, del etmoides, su cornete nasal medio y su cornete nasal superior. Parte de la pared parte de la pared medial del lagrimal, la lámina vertical del palatino y la lámina medial de las apófisis pterigoideas. Eso es lo que forma la pared lateral. Fíjense que en el meato medio, el que está entre el meato medio y el meato inferior, que sería el meato nasal, entre el cornete nasal medio y el cornete nasal inferior, hay un meato que es el meato nasal medio. En este meato nasal medio es donde se encuentra o donde drena o donde conecta directamente con el antro de Highmore, ¿no? Esa gran cavidad nasal, esa gran cavidad aérea que está en el maxilar. Básicamente, nosotros hemos conocido el maxilar y hemos visto que su cavidad, su antro de Highmore es pues gigante, ¿no? Es grande, pero obviamente está tapado realmente por huesitos y solo queda un pequeño espacio. Ese espacio, o con quién conecta la cavidad de Highmore, el antro de Highmore, con el meato nasal medio. Ahí drena o ahí conecta, para que me entiendan, ¿no? Entonces, suele ser una pregunta de examen. ¿Conexión? ¿Perdón? Con el antro de Highmore. ¿Directamente sale o conecta con el meato nasal medio? ¿Sí? Aquí está. Este es el meato nasal medio. Ya se cargó, ¿verdad? Bien. Este es el cornete nasal inferior. Este es el cornete nasal medio. Y este espacio que hay entre los dos cornetes es el meato nasal medio. ¿Lo ven? Ahí es donde conecta directamente con el antro maxilar, el seno de Highmore. ¿Sí? Básicamente, el seno de Highmore, si lo dibujáramos por atrás, es una gran cavidad aérea, pero está tapada por huesos. ¿Sí? Lo único que queda es esta pequeña abertura que conecta directamente con el meato nasal medio. ¿Ok? Fíjense que entonces el antro maxilar está tapado parte del cornete nasal medio, parte del cornete nasal inferior, por el unguis, por la lámina vertical del palatino, y de ser así, solamente queda un pequeño orificio del seno maxilar que conecta directamente con este meato nasal medio. Básicamente, si nosotros viéramos esta imagen, el antro de Highmore, por ahí, ¿sí? Obviamente eso está revestido de mucosa. Bien, entonces las paredes laterales, repitamos conmigo, estaba formado por la pared medial del maxilar, el cornete nasal inferior, del etmoides, pero específicamente su cornete nasal medio, su cornete nasal superior, el lagrimal y la lámina vertical del palatino, ¿sí? Y las apófisis pterigoideas. Eso forma parte de lo que es la pared lateral de la cavidad nasal, pared lateral. Eso que quede claro. La pared medial, fíjense que solo vamos a tener tres estructuras importantes. La pared medial, lo que divide el septo, va a estar formado por el tabique nasal o el cartílago del tabique nasal, por esta lámina que es la lámina perpendicular del etmoides, y posterior inferior tiene conexión directa con el borde anterior del vómero, ¿sí? Entonces, esto sería el famoso tabique nasal. Está conformado, el cartílago nasal o el cartílago del tabique nasal
lo tenemos que conocer como un cuadrilátero, ¿sí? Porque es un cuadrilátero. Entonces tiene bordes antero-superior, antero-inferior, posterior-inferior, posterior-superior. Entonces el cartílago del tabique nasal posterior-superior se articula con la lámina perpendicular del etmoides y posterior-inferior se articula con el borde anterior del vómer. Y ese es el que forma la pared medial de la cavidad nasal, ¿sí? Medial, el tabique. Si, por ejemplo, no sé, alguno se mete en una pelea y le dan un golpe en la nariz, generalmente esto es lo que se fractura y se rompe y se desvía, la fractura del tabique nasal, ¿sí? No se olviden, cartílago nasal o cartílago del tabique nasal, la lámina perpendicular del etmoides y el vómer, ¿sí? Esos son los huesos que forman parte de la pared medial de la cavidad nasal. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? ¿O no? ¿Entendiste por ahí? No sé. Bum, bum, bum. Bien, antes de seguir, entonces, ¿qué se encuentra en el techo y qué se encuentra en el piso? Podemos deducirlo fácilmente. ¿Qué forma el techo de la cavidad nasal? Y vamos a hablarlo desde anterior hasta posterior, ¿sí? Anterior va a formar parte de los huesos nasales, de la cara posterior de los huesos nasales, va a formar parte del frontal, esta lámina plana, que es la lámina cribosa del etmoides, y parte de lo que es el cuerpo del esfenoides, tanto su parte anterior como su parte inferior del cuerpo del esfenoides. Todo eso forma el techo, ¿no? Forma la pared o la cara posterior de los huesos nasales, el borde inferior del hueso frontal. No sé si lo pueden ver. ¿Ya? Fíjense, estos serían los huesos nasales. Ahí se ve que forma parte de la cara posterior. Va el frontal y toda esta superficie plana que corresponde a la lámina cribosa del etmoides, ¿sí? Esta laminita perforada, cribada, forma parte del techo de la cavidad nasal. Y el borde o la cara anterior del cuerpo del esfenoides y también su cara inferior, ¿sí? ¿Se acuerdan del cuerpo del esfenoides? Entonces, techo de la cavidad nasal, los huesos nasales, el frontal, lámina cribosa del etmoides y cuerpo del esfenoides, su cara anterior y su cara inferior, forma el techo de la cavidad nasal. Y el piso de la cavidad nasal creo que es más fácil todavía, está formado solo por dos huesos. ¿Cuáles son? Maxilar y palatino. Maxilar y palatino, pero específicamente ¿qué parte? La cara superior, la Esto. Apófisis palatina del maxilar y apófisis horizontal del palatino. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí, y eso forma el piso de la cavidad nasal. Obviamente cuando se une con su contralateral, forma la espina nasal anterior. Creo que se ve mejor incluso de que lo pienso bien. ¿Pero pueden escribir? ¿Sí, no? Sí. Entonces forma parte de lo que es la espina anterior y la espina posterior. Estructuras importantes de lo que es el piso de la cavidad nasal, vamos a tener al conducto incisivo, ¿a ver? Que se forma cuando se unen las dos láminas palatinas del maxilar. Y posteriormente vamos a tener a los agujeros palatinos mayores, ¿no? Por el cual va a pasar la arteria palatina mayor. Bien, hasta ahí estamos bon. Entonces no se olviden de las cuatro paredes de la cavidad nasal, eso es lo que tienen que saber los huesos, ¿sí? ¿Techo qué forma? ¿Qué forma el techo? El techo formaba por parte nasal y la lámina cribosa y el cuerpo del esfenoides. Bien. Y el frontal, ¿no? Y el piso era por la apófisis palatina del maxilar y por la apófisis vertical. Horizontal del palatino, bien. ¿Y Esmeralda? ¿La pared lateral por qué estaba formado? La pared lateral estaba formado por eso. Esa no es pared lateral. No, no está en la pared lateral. La lateral. El lagrimal, el tabique también creo que si no me equivoco. No, esa es la medial. Esa es la medial. Estaba por el... Ahí están los cornetes Huesos nasales, maxilar, cornete nasal inferior, del etmoides su cornete nasal medio y su cornete nasal superior, el lagrimal y la lámina vertical, lámina vertical del palatino y la apófisis pterigoidea del Sí, eso forma parte de la pared lateral. Perfecto, contarles que se sepan eso y creo que es lo más preguntable de esta parte.